Déjenme saludar a María de los Ángeles Huerta del Río, Ángela Huerta, en su momento diputada federal de Morena por el Estado de México, profesora universitaria y gran amiga de este espacio libre como el viento. Déjenme saludarla para hablar de muchos temas que hay sobre la mesa o los que ella considere, por ejemplo, qué piensa del caso Rubén Rocha Moya y todo lo que se ha desatado con esto como parte del movimiento de la transformación, y en su momento como legisladora. Creo que tiene mucho que aportar. Mi querida Gela, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por siempre, por este espacio y por la entrevista. Y sí, Vicente, creo que esto de Rocha Moya, creo que genera o va a generar desafortunadamente y otra vez en los medios de comunicación, pues un problema más, ¿no? Van a empezar a decir, como ya empezaron, ¿no? Desde hace tiempo, que el narcogobierno, que si Claudia presionó, que porque que ahora vengan por él, ¿no? Y creo que el enfoque que yo pienso que ahora debemos tener es ciertamente la presidenta de México requiere, me parece a mí, de un gran apoyo ciudadano que de hecho lo tiene, porque basta ver las encuestas para corroborar eso. Claudia tiene la simpatía, ¿no? Del pueblo de México en lo general, pero también enfrentamos una situación en donde la narrativa de la oposición, aunque bastante golpeada hoy con el caso de la práctica desaparición del derecha a diario, como ya lo decía Marmolejo, y con todo asunto en lo que están involucrados prácticamente uno de los hacedores de la campaña, de las campañas contra los gobiernos populares en Latinoamérica, es un delincuente, presunto por lo menos, pero de acuerdo con el testimonio de su pareja, pues un delincuente que la mandó a matar a ella y a su hijo. Entonces, este golpazo bastante fuerte, me parece a mí, a las estrategias de la derecha internacional en contra, te digo, de los gobiernos populares, a pesar de que es fuerte y ha ocurrido en un buen momento, creo que no debemos bajar la guardia, Vicente, ¿no? Y en este sentido, el apoyo que yo creo que debe tener la presidenta, porque lo de Rocha Moya, pero lo de las visas quitadas a Andrés López Beltrán, pero este tema de ahorita, ¿no? Lo que comentaba por ahí el chapucero de la casa de los mañosos, o sea, el uso de la inteligencia artificial totalmente ya abiertamente en contra de los personajes de la vida pública de la Cuarta Transformación, pero además con inteligencia artificial, ¿no? Y una serie de cosas que podrían mencionarse sobre cómo la oligarquía que fue sacada del poder y quiere regresar está haciendo la campaña de Alejandro Moreno en el extranjero, ya lleva ¿Quieres, varios días. quieres Adelante. solo para la plática rescatar otro caso? Porque ya ¿Sí? respondió el señalado. Déjame rescatar lo que planteó. Yo creo que hoy Manuel Pedrero hizo un gran trabajo en la mañanera. Sí, sí, sí. Si bien pudo haberse extendido y lo critican por haberse pasado de preguntas, creo que se lleva la mañanera Manuel Pedrero cuando hace Necesitaba una dar la denuncia. explicación y la dio muy bien. Sí. Sí, hay una exposición que hace sobre Miguel Mesa, este influencer que es el creador de Narcopolíticos, creo que se llama El Espacio, y que podría terminar siendo uno de estos influencers al mando o a las órdenes de la Embajada de Estados Unidos en México. No sé si tengan la exposición de Manuel Marvel, Ceci, a la presidenta, porque ya tenemos respuesta de este personaje que, como Javier Negre, se dice víctima del régimen, ¿no? Se dice víctima del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Primero lo que expuso Manuel y luego vemos la respuesta, porque va todo de la mano, mi querida Gela. Dale. Eh, en este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que, según sus palabras, definió como ayudar a combatir las falsas narrativas que
perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico, otros más aventurados decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política y ahora lo hacen, o con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos, pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, y en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron más de 20 minutos y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo 1 minuto porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico, que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, siendo él, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O, por ejemplo, también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. ¿Él fue asesor? Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de litigio estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González, es decir, tiene un historial. Se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Entonces, y por cierto, también a través de una organización, venido a menos, no les funcionó, de Mexicanos al Grito de Paz. Bueno, también están involucrados todos ellos y no es una, insisto, teoría de la conspiración, él mismo lo confirma, entonces me permito reproducir el audio de las palabras de Miguel Mesa. Entonces decidimos fundar nuestra... Por cierto, Mesa dice, disculpe el lenguaje, pero es importante, que Narcopolíticos es un vehículo para echar putazos, así tal cual. Entonces decidimos fundar nuestra propia SEI, básicamente con la idea de, este va a ser un vehículo para echar putazos, y ahí está, y al que le sirva, ¿no? Al final de la campaña, a través de un funcionario de inteligencia que había trabajado con agencias de seguridad estadounidenses, nos llegó unos cables de inteligencia sobre los vínculos entre Adrián y el crimen organizado, ¿no? Y estos cables de la embajada gringa, que justo los acabamos de publicar completos por primera vez. ¿Tú crees que Calderón sabía? ¿De García Luna? Sí. No, pero ese es punto y aparte. Llegué a esta reflexión hace menos de un mes. Pero dije, es que Genaro García Luna no hizo nada malo. O sea, solo hizo exactamente lo mismo que hace la DEA, que es apoyarse en un cartel y apoyarlo
para putearse el de enfrente, ¿no? ¿Tú no clasificarías entonces a Calderón como un narco político? Con las pruebas que tenemos, no. No soy abogado. Bueno, es porque parte de este intercambio entre Manuel Pedrero y la presidenta. Creo que Manuel lo expone muy bien. Tan así que hace unos minutos, Miguel Mesa, el aludido, con nombre y apellido en la Mañanera del Pueblo, escribió: tras 2 semanas de ataques del régimen, recuperé mi cuenta de X. Así ha operado el Estado en mi contra. 2 dirigentes de Morena pagaron cientos de miles de pesos para hackear todas mis cuentas, X, Facebook, Instagram y WhatsApp. Con mis cuentas deshabilitadas, ayer empezaron una campaña de desprestigio desde el aparato morenista con fragmentos de una conversación cortados maliciosamente. Hoy un propagandista llevó el tema a la mañanera de Claudia Sheinbaum, que lo usó para proponer regular las redes sociales. Esto último es un ataque no solo contra mi libertad de expresión, sino la de todos los mexicanos, incluidos los periodistas que arriesgan su vida exponiendo al narcoestado. Esto es lo que publica, este es un video que publica este chaval que queda exhibido como un activo de los intereses estadounidenses y además un cercano personaje que sigue las órdenes de Claudio X González. Vamos a ver y escuchar. Momento en el que no tengo redes sociales porque 2 dirigentes de Morena contrataron a un hacker para tirarlas. Ahora todo el aparato de propaganda digital del partido sacó fragmentos de una entrevista de más de 2 horas, editados de manera malintencionada, para intentar desacreditarme a mí y al proyecto de narcopolíticos. Y no les voy a contestar a ellos porque yo creo que la propaganda no se contesta para no darle más difusión. Pero lo que sí quiero hacer es dejarle bien claro a todas las personas que nos apoyan de qué lado estamos parados y en qué es en lo que creemos. El narcoestado no fue construido por Morena, fue construido en el momento en que la CIA y la Dirección Federal de Seguridad decidieron empoderar al primer narcotraficante internacional de México, Alberto Sicilia Falcón, y después lo tiraron para empoderar al cártel de Guadalajara, que después se convirtió en el cártel de Sinaloa. Esa es una historia que se ha repetido a lo largo de las décadas. Y una parte importantísima de esa historia son todos los crímenes de Estado cometidos por Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad. En la entrevista dije sarcásticamente que no hizo nada malo, solo hizo exactamente lo mismo que han hecho todos los secretarios de Seguridad, todos los titulares del ejército y todas las agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses: combatir a un cártel mientras en realidad están apoyando a otro. García Luna lo hizo con el cártel de Sinaloa, mientras el presidente Felipe Calderón desató una guerra que tiene a millones de víctimas hoy en día. Lo hizo no como una decisión de Estado, sino para legitimar su gobierno después del tan apretado triunfo en contra de López Obrador. Peña Nieto hizo lo mismo, su secretario de la Defensa Nacional protegió a los Beltrán Leiva. El gobierno de López Obrador hizo lo mismo y protegió a los Chapitos. Y ahora yo creo que esa historia se sigue repitiendo. Sí hay muchas detenciones, y sí, las agencias de seguridad de Estados Unidos están en nuestro país desarticulando y combatiendo al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa. ¿Y qué pasa con el cártel de los Cabrera Sarabia, que opera impunemente en la Sierra de Durango? ¿Y qué pasa con el cártel de los Ardillos, que tiene extorsionados a todos los políticos porque los grabó en reuniones con ellos? ¿Qué pasa con los Salazar, que operan impunemente en el norte del país? A esto yo le llamo el eterno retorno narcopolítico, y es que absolutamente todos los partidos han formado parte del mismo problema. También, por cierto, lo han hecho gobernadores de Movimiento Ciudadano como Enrique Alfaro, que ha sido señalado en juicio en Estados Unidos por proteger a los narcos. Y en Somos México, del cual me parece muy preocupante que su mayor bandera sea defender a Ernesto Rufo, más allá del expediente de huachicol fiscal por el que hoy está en prisión. Ernesto Rufo fue señalado desde hace décadas por el Chapo por supuestamente haber protegido al cártel de Tijuana e incluso que su hermano tenía negocios con ellos. A diferencia de todo el aparato que hoy me ataca, yo no tengo a nadie a quien proteger. Lo digo con todas sus letras. Genaro García Luna es uno de los criminales que más daño le han hecho a este país. Las agencias de seguridad estadounidenses también protegen narcos y narcopolíticos. Y lo vemos hoy en día en cómo persiguen de manera desigual a los políticos que están en el poder, que sí son narcos y que sí son la mayoría, pero no han tomado ninguna acción para perseguir a los narcopolíticos que hoy en día son protegidos por todos los partidos de oposición. Sé que con quienes hay que construir no es con los propagandistas que les pagan para difamar, sino con cientos de miles de víctimas del narcoestado que sufrimos todos los días sus consecuencias. No importan los ataques que vengan desde el poder. Todos los mexicanos tenemos que seguir luchando. Por un lado, para terminar con el narcoestado. Y por otro lado, para que esa lucha no sea capturada oportunísticamente, ni por políticos criminales, ni por países extranjeros, ni por el aparato policial de seguridad que están construyendo en conjunto Estados Unidos y México para vigilarnos, ni por las empresas de inteligencia y de armamento israelí y de otras nacionalidades que tienen todos los intereses económicos en que esta guerra continúe. Señor Mesa, ¿se le pasó decir algo sobre el dirigente de esa madre que se llama Somos México? Guadalupe Acosta Naranjo se acaba de reunir con Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia en Estados Unidos. A ese no hay que tocarlo porque es amigo de Claudio X González. Y por cierto, cínicos y Guadalupe Acosta Naranjo. Presidenta, sacó un tuit.
Presidenta Claudia Sheinbaum, señoras y señores de Morena, no basta deslindarse de Rocha Moya ni pedirle que pida de nuevo licencia. Quítenle el fuero, deténganlo y entréguenlo a la justicia norteamericana. Menos es hipocresía e impunidad, si AMLO se los permite. ¿Y tú reunido con prófugos como cabeza de vaca, Guadalupe Acosta Naranjo? Bueno, en fin, mi querida Gela, es que es como una avalancha, ¿no? Una avalancha de nieve. Yo creo que el trabajo que tú has hecho hace mucho tiempo y ahora muy bien continúa este chico Pedrero hoy en la mañanera sobre la necesidad inminente, Vicente primero, de desarticular esta narrativa que ha sido impuesta. Ahora vemos con qué estrategia. Fíjate, yo misma, este chico del narcogobierno, lo llegué a ver en algunas cosas de TikTok, que ya sabes, de pronto estás scrolleando y aparecía ahí en mí, y me llamó la atención, ¿no? Porque dije, bueno, si alguien va a develar la situación de quienes están involucrados con el narco, pues qué bueno, parecía, ¿no? En un principio. Sin embargo, ahora lo que uno puede reconocer es que él forma parte de la estrategia de la derecha para imputar. Una cosa es que haya narcos a quienes perseguir, como lo hace todos los días nuestro queridísimo Harfuch y el propio gobierno, etcétera. Y otra cosa diferente es imputarle a un gobierno el calificativo de narcogobierno, que es en la estrategia en la que este cuate está claramente involucrado y hoy lo está develando Pedrero, ¿no? Pero lo han hecho, digo yo, muchos otros analistas para ser justos y decir que un primer problema es cuando, a partir de lo de Rocha Moya y otros eventos, la derecha, ¿no?, empieza a articular esta falsedad absoluta de querer decir que el gobierno de la transformación es un narcogobierno. El gobierno de la transformación no es un narcogobierno, es el primer gobierno que pretende, después del prianato y todos estos gobernadores y cabeza de vaca y todos los demás, el propio secretario y exsecretario de Seguridad Pública hoy en la cárcel, ¿verdad? Lo que ha pretendido el gobierno de la transformación es desarticular esa herencia maldita de un gobierno lleno de narcos que ocurrió con el PRI y con el PAN. En lugar de decir eso todo el tiempo, ¿no?, la cuarta transformación, estamos trabajando para quitar esa herencia de narcos políticos que dejó el prianato. En lugar de eso, lo que la derecha pretendió hacer es, para ocultar toda esta cosa horrenda, es tratar de imputarle también al gobierno de la cuarta transformación el calificativo al narcogobierno. Esta diferencia que estamos diciendo y que se va abriendo con toda la información disponible es una de las cosas que necesita el gobierno hacer persuasiva, sistemática y contundentemente. Porque no podemos aceptar, no se puede aceptar de ninguna manera que este sea un narcogobierno. Hay muchos argumentos, decenas diría yo, de argumentos para decir por qué este no es un narcogobierno, sino todo lo contrario, un gobierno que trabaja para combatir el narco. Esa es una primera cosa, la narrativa ya impuesta por la derecha, lamentablemente, que algunas personas, ¿no?, se confunden y repiten porque no se entiende con claridad por qué, a pesar de no ser un narcogobierno, gente como Rocha Moya, por ejemplo, ¿no?, hoy está entre las luces. ¿Por qué, si no vivimos un narcogobierno, hay alguien como Rocha Moya acusado de esto, o alguien como la gobernadora de Baja California, ¿no?, a la que le quitan la visa también, acusándola a ella, a su esposo, etcétera, de posibles vínculos con el narco? Esto es una cosa que el gobierno tiene que decir sistemáticamente. Exactamente lo estamos combatiendo, por eso Rocha Moya ya no es gobernador. En tiempos anteriores, el que hoy está en la cárcel por 30 y tantos años, seguía siendo el director de Seguridad Pública
aunque se sabía por muchas informaciones que había que probablemente estaba vinculado con el narco, el propio Calderón, el propio Peña Nieto, ¿no? Y no se hacía nada, no pasaba nada. Cabeza de Vaca seguía siendo el gobernador de Tamaulipas, además, a pesar de las muchas acusaciones que había. O Alejandro Moreno, hoy con fuero por ser senador plurinominal, pero que en realidad, ¿no?, estaba involucrado, si no con narco, por lo menos con unos grandes niveles de delincuencia, según lo demostró, ¿verdad?, está la gobernadora Laida Sansores de Campeche, y que lamentablemente, ¿verdad?, no corrió adecuadamente las cuestiones legales para poder imputarlo en su momento, y además pues de algún modo protección que ha habido desde hace mucho para Alejandro Moreno para no hacerle un desafuero, etcétera, como estabas diciendo tú hace rato. Es urgente que eso ocurra y ocurra ya, ¿no? Porque si no, pues sí parece, sin querer queriendo, ¿verdad?, una especie de protección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los gobiernos del pasado y los gobiernos del presente? Pues que el gobierno del presente, desde Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una lucha constante, persistente, abierta, clara, en contra de los personajes sobre los cuales hubiera alguna potencial o posible acusación de narco, ¿no? Ahí están varios presidentes municipales, que ahorita no me vienen sus nombres a la memoria, pero tú a lo mejor lo tienes, ¿no?, que por posible o potencial vínculo con el narco han sido destituidos de su trabajo como representantes, ¿no? Ha habido una persecución, digamos, ¿no?, abierta en contra de quienes tienen algunas señalamientos sobre narco, y faltan otros, también hay que decirlo, ¿no? No ha sido absoluto y completo todavía, ¿no? La propia Fiscalía General de la República tiene que trabajar a marchas más forzadas, y ya lo hace. Afortunadamente, cuando el florero se fue de embajador, ¿verdad?, y llegó nuestra querida Ernestina, una persona muy eficiente y muy eficaz, me parece a mí, y muy derecha, realmente ella sí ha hecho un trabajo importante. Bueno, tiene que seguirlo haciendo, hay que darle celeridad a eso, ciertamente. Son muchas las herencias que quedaron y muchos los problemas que todavía hay, porque esto es sistémico, ¿no? No es una cosa que se hereda, pero además queda, digamos, ¿no?, en las entrañas de la propia política, pues estas fuerzas que tampoco son cualquier cosa, son gente que amenaza, son gente que pues es una delincuencia que está muy bien organizada y además aliada, parece, ¿verdad?, con otros poderes internacionales. Estamos frente a un tema muy grave, muy delicado, muy complicado, ¿no? No es enchilame otra gorda, Vicente, es una cosa muy grave. Pero déjame ir con esto al tema informativo, porque yo creo que es lo que importa. Fíjate, trabajo que hoy hace Pedrero, el que tú y muchos periodistas han hecho desde hace tiempo ya para develar, ¿no?, toda esta estrategia de la derecha nacional e internacional para tratar de quitarle legitimidad y de pegarle al gobierno de la Cuarta Transformación. Lo hemos dicho en todas las formas posibles, sistemáticamente, a través de los análisis, a través de las pruebas, a través de... ¿Y qué pasa un poco? ¿Cuál es el problema de esto? Que no tiene el alcance y la difusión que sí tienen ellos, porque ellos son dueños de los corporativos mediáticos que llegan a la mayor parte de la población y que están duro y dale, ¿no? Y por más que la población, pues sí, somos conscientes, nos resistimos, ¿no? No les creemos, sabemos que mienten, y sin embargo, estas mentiras dichas millones de veces por todos los medios, por toda la radio, por todos los analistas de ellos, por toda la televisión, y luego pasan a lo digital, y en lo digital están llegando los públicos jóvenes, etcétera. Es como una avalancha, como una embestida, decía ahorita la actual diputada de Guanajuato, ¿no?, como una Antar López, que fue antes senadora, como una embestida brutal, ya lo había comentado la propia presidenta en su informe anterior, una embestida mediática brutal, y nosotros, ¿no?, pues seguimos con misiles informativos de pronto contra algunas resorteras y cosas que tratamos de
de implementar, pero que todavía no son suficientes. Y esto me lleva, Vicente, por último, a comentarte que no hemos seguido hablando del tema, pero yo ya lo voy a retomar otra vez, el asunto de los medios públicos. Porque 14,000 millones de pesos en 8 años para satisfacer, digamos, ¿no?, la burocracia, el funcionamiento, el mantenimiento de los medios públicos, más de 30,000 millones de pesos que en 8 años se han puesto a esos medios que acaban siendo nuestros peores enemigos, habla de una estrategia mediática que no está resolviendo el problema. Hemos dado la oportunidad a que todos esos voceros, el presidente del SPR, el Fisgón, el Pedro Miguel, ¿no? Esta barra de Maciosare, de los medios públicos, etcétera, y no pega el chicle, no funciona. Bueno, vamos a seguir diciendo que esos fierros, esas antenas en las que se han invertido tantos millones de pesos ya en los últimos 8 años, pues vale la pena que la Secretaría de Gobernación, que la propia presidenta, pues piensen en ponerlo en manos de otras direcciones, o alguna dirección colectiva, de otras pruebas, para ver si eso tiene efecto. Yo creo que 8 años de oportunidad a unos medios que no nos están dando más del 2 o 3% de las audiencias nacionales, aunque tienen 3 canales y 2 grandes o espacios radiofónicos como son Radio Educación, estoy mejor en la radio, estoy hablando del canal 22, canal 14 y canal 11, a nivel nacional, porque todavía nos faltan todos los redes estatales que existen en la República Mexicana y que podrían conectarse en un gran sistema. Es un proyecto, un plan que hemos desarrollado y pues propuesto de muchas maneras. Voy a volver a proponer cómo técnicamente es posible consolidar una enorme red nacional, como lo quería el presidente López Obrador, una BBC, ¿no?, unos medios públicos eficaces y fortalecidos para contrarrestar esta narrativa. Tenemos que seguir insistiendo en eso. Yo pues a veces pienso que son guerras perdidas, ¿no? Toño dice, no, pues no los van a quitar en otros tantos años y ellos van a seguir siendo los dueños de las decisiones de la comunicación política, pero habemos una sociedad pujante, una sociedad fortalecida, que tenemos que seguir diciendo que no es posible que exista una infraestructura tan bien puesta, ¿no?, en materia de medios públicos, una infraestructura también pues en materia de medios públicos, y que sin embargo esta no tenga la fuerza, la fortaleza, a pesar de que ha tenido el dinero, la inversión, y bueno, básicamente eso, porque las personas que están pues no lo logran, ¿no? ¿Por qué razón? Pues no sé, pero no logran elevar los índices de audiencia de esos medios que además están atomizados en muchos sentidos y que habría que pensar en consolidar para que puedan esas señales llegar a más gente en toda la República Mexicana. Hay manera de hacerlo, hay conocimiento, hay proyecto, hay plan. ¿Por qué no volvemos a insistir en eso, no? No es una guerra contra las personas ya por sí mismas que han estado al mando de eso están desacreditadas. No soy yo, ni tú, ni Juan el que las ha desacreditado, ¿no? Pues te desacredita tu trabajo. Si a ti te dan de responsabilidad los medios públicos y no puedes, con todo el dinero y toda la infraestructura que tienes, sacarlos adelante, pues no eres la persona indicada, ¿no? No es personal, es qué responsabilidad te dieron y qué responsabilidad y con qué responsabilidad no estás cumpliendo. Bueno, ya lo trataste 8 años, ya lo intentaste, no pudiste, oye, pues pongan a otro señor o a otra señora, ¿verdad?, que lo vuelva a intentar. Esta es una petición que abiertamente habrá que hacerle a la Secretaría de Gobernación, a Claudia, ¿no? Oye, ahí están tus medios públicos, ahí están tus antenas, ahí están tus recursos invertidos. No pueden quienes están, no entienden, no lo han logrado. ¿Por qué? Pues yo digo que porque no tienen el conocimiento, ¿no? El Fisgón, pues, es arquitecto, es un periodista relevante, Villamil, pero no sabemos si tiene claramente no lo ha tenido, puesto que los medios públicos siguen en la calle, ¿no? Están en la calle en términos de audiencia. Esa es la verdad.
No es algo que yo estoy inventando. De cada 100 personas que prenden la televisión, 2 le ponen a los medios públicos y 80 le ponen a Televisa y a Televisión Azteca. Bueno, ese no es un dato que yo me estoy sacando de la manga, es un dato que está ahí en todas las encuestas sobre consumo de audiencia. Ahí está. Ahora, si tú tienes ese dato en la mano, ¿no? Si tú eres la que decide, si tienes este dato en la mano, pues, ¿qué piensas? ¿Qué dices, Vicente? Si tienes este dato en la mano. No, pues que toca. ¿No? Que hay un problema. Fíjate que estaba, fíjate que estaba pensando, reflexionando en lo que estás diciendo, y urge tomar decisiones, sobre todo dices de los medios públicos. Fíjate que es parte ahora de los medios públicos Mario Campa, quien en un tiempo estuvo conduciendo su espacio aquí en Sin Censura. Tipazo. Por alguna cosa, pues no hemos conversado tanto. Fíjate, que Mario Campa y mucho. Confírmame. No, es que te quiero decir, ¿por qué es importante lo que estás diciendo? Solo como ejemplo vamos a tomar Mario Campa. Hemos tenido que ser los medios alternativos los que hemos salido en solidaridad con Mario, porque creo que no se ha reaccionado como debería desde los medios públicos para defender. Es Mario Campa el que exhibe a los personajes que forman parte de la derecha a diario, aquí en México. Es Mario Campa el que está ahora también siendo blanco de los Negre y de todos estos personajes. Por ejemplo, Javier Negre ya lo ha amenazado, así lo entiendo yo como una amenaza. Dice, se llama Mario Campa y se dedica a exponer a los periodistas y colaboradores de la derecha a diario en un país donde los asesinan. Es funcionario de Litio MX, la empresa del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha extraído y procesado la impresionante cantidad de cero litio. Su cargo titular de la Unidad de Planeación Estratégica, Manufactura y Comercialización. Mario Campa lo único que hizo fue mostrar lo que está disponible, lo que es público, y ahí aparecen 2 personajes sobre todo que andan llorando las palomitas, que por tanto tiempo han difamado, que por tanto tiempo han calumniado. Yo soy uno de los calumniados por las mentiras de Ricardo Salinas Pliego, pero ellos han retomado. Ahí está Arturo Herrera y Gildo Garza, solo por mencionar a las cabezas. Bueno, ¿en qué momento los medios públicos van a salir a hacer un frente para defender, para proteger, para solidarizarse con Mario Campa? Si ya ocurrió, a lo mejor tengo que ofrecer una disculpa, pero yo no veo que haya un cierre de filas efectivo desde los medios públicos con uno de los suyos, porque lo último que tengo entendido es que Mario Campa está en los medios públicos, y si no lo está, insisto, ofrezco una disculpa, pero también es parte de esto que hemos dicho. Oye, si hay un personaje que está haciendo bien las cosas, que está exhibiendo, que está diciendo, y lo atacan, pues hay que salir a cerrar filas, ¿no? Solo como ejemplo, mínimo cerrar filas con él, pero acuérdate también de otra cosa muy importante, con él y con muchos, ¿no? Mejor se nos fue Luis Guillermo Hernández, ¿verdad? Ante la franca, pues si no ataques, indiferencia brutal a uno de los estudiosos más importantes que tiene este país en materia de medios y de medios públicos, ¿no? Para no hablar de mí y de Daniel Marmolejo, ¿no? Y de cuánta gente profesional, de la profesora doctora Alma Rosa Alba de la Selva, que jamás ha sido convocada para realmente hacer un plan ejecutivo, porque, a ver, sí, ok, ¿no? Yo estaba yendo, por ejemplo, hoy a Pedrero en la mañanera, yo, como tú sabes, por cuestiones laborales y personales, nunca me pierdo, si puedo, la mañanera para saber y estar exactamente informada, pero pensé, ¿cuánta gente realmente hoy se está enterando de esta importante noticia que dio hoy Pedrero y de la respuesta de la presidenta? ¿Cuántas personas? No más de 2 millones, va en la mañanera, según estudios
de sin embargo, ¿no? Entonces, tú tienes a la gente consumiendo medios públicos y medios privados, corporativos, y a mí los medios públicos no los ve casi nadie. O sea, no han logrado consolidar una audiencia lo suficientemente efectiva para que la defensa a este ciudadano y a muchos otros y el blindaje requerido inminente para la presidenta de toda esta guerra comunicacional horrible que yo en mi propio libro develo y digo por qué está equivocada la estrategia que hasta hoy han tenido los medios públicos, porque ellos realmente lo que piensan es que nadie ve la radio y la televisión y por eso no le han invertido ni el suficiente esfuerzo ni el suficiente tiempo a competir, porque tú con Maciosare no compites, tú con un señor como Pedro Miguel, ¿verdad? Todo demacrado y con problemas incluso de imagen, ¿verdad? Que no debería de ser un problema, pero lo es, porque la gente, pues, por otro lado tiene todas estas mesas redondas, ¿no? De ADN y de Zuckerman y de no sé qué, con otra actividad, y eso es contra lo que está compitiendo, y la verdad no está compitiendo. Porque si estuvieran compitiendo estos personajes jóvenes, ¿no? Algunos que intentan ser muy carismáticos y analíticos, pero que realmente no compiten con la fuerza, con la estrategia, con la dinámica que tienen las mesas de Azucena, ¿no? Cuando son horrendas también, pero no compiten. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer otras estrategias. No estos esquemas acartonados que no tampoco están logrando ganarse las audiencias y que ya probaron 2 años, llegaron hace 2 años o 3, ¿no? Pero desde el presidente López Obrador están esta posibilidad de reactivar los medios públicos y no lo logran. Entonces, hoy hay alguien que tiene que decir, ok, ya tenemos la oportunidad 8 años, ya lo intentaste. Ya te dimos el recurso, ya mantuvimos el medio, ya te pusimos de directora del Canal 11, no lo logras, aquí están tus audiencias cada vez peores, no tienes efecto, la gente no te está viendo, por lo tanto, este proyecto tuyo, ¿verdad?, de medios públicos, de tu directora, tu analista, tu personaje, fracasó. Hay alguien que tiene que decir eso. Y claro, yo les caigo bien gorda, ¿verdad? Y por eso nunca me invitan, ni me invitarán mientras estén ellos, porque lo decimos. Y no es personal otra vez. Es un sistema que no ha funcionado. Y si tú eres, no sé, la secretaria de Gobernación, ¿verdad? Y tienes a unos empleados que no te han funcionado porque los resultados no son visibles, pues tienes que voltear a decir, ok, fallamos en esto. Vamos a darle otra oportunidad a otras personas, a otro proyecto, a otra formato, digamos. Porque, ¿de qué te serviría defender a alguien a quien van a ver el 2% del share? Porque el 40% lo tienen los otros, porque ellos sí están entendiendo al público, porque ellos sí están intentando, o porque tiene 40% del share Televisa. ¿Por qué todo lo que se traduce Televisa a los medios digitales la gente los ve, los jóvenes lo ven? El 50% de los jóvenes están consumiendo, aunque no lo sepan, ellos dicen, no, yo no veo la televisión en la radio. Sí la ves, chavo, nada más que la ves a través de las redes digitales que reproducen los mensajes de la radio y la televisión. Entonces, sí la ven, sí están consumiendo eso, porque lo consumen a través de ya todos los medios son transmedios, tú lo sabes, ¿no? Todo lo que ya se dice en la televisión y en la radio lo están también diciendo los medios los medios digitales, ¿no? Hacen sus TikToks, se reduce la manera en cómo dicen los mensajes, pero acaba siendo información televisada y radiofónica. Estaba viendo el otro día, se metió a mi algoritmo la mesa de Loret de Mola con todos, de Miss Merker, de Dresser, perdón, estas personas que siempre han estado en la televisión. Ahora se mete el algoritmo, te los mete. Si a ti te gusta ver debates, ¿no? Aunque no sean los de ellos, de pronto te aparecen. Tuve que pararme, cambiarle, volver a
y dije, ¿por qué se metió esta cosa aquí en mi Silva Herzog, ¿no? Ya sabes, todos estos personajes de la derecha que defienden el proyecto de derecha de Salinas Pliego contra la Cuarta Transformación y que aparecen en las redes digitales como si fueran programas. Era el programa de Loret de Mola, ya me acordé, Latinos, ¿no? Se metió en mi televisión. Entonces me preocupé porque dije, ¿a cuánta gente no le está pasando esto? Que no somos consumidores habituales y que sin embargo entran, Vicente. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. ¿Qué te parece si pensamos otra vez en volver a esta batalla de los medios públicos, de fortalecerlos, de reactivarlos y de que no sigan estando en manos de quien hasta hoy no han podido potenciar sus audiencias y que no le están sirviendo al gobierno ni a la Cuarta Transformación ni al público ciudadano, que queremos ver otros contenidos, tanto en redes como en televisión y radio, pero que pues no lo logramos porque esos medios no están siendo adecuadamente fortalecidos con contenidos que nos interesan a las audiencias, querido Vicente. Pues este es mi mensaje de hoy, ¿no? Y que creo que pues tenemos que volver a retomar las razones principales por las que estos medios públicos necesitan ser fortalecidos, querido Vicente. Definitivamente, y creo que el tiempo va acomodando el debate y dándole la razón a quien la ha tenido, y mi querida Gela, yo creo que es importante dar este debate como lo has estado dando, a veces con ingratitud de muchos, pero pues de eso se trata, mi querida Gela, toca aguantar. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes, a tus trincheras, querida Gela? Gracias, Vicente. Una lucha que además, gracias a ti, y yo públicamente lo digo, no se ha apagado porque sigues teniéndonos en tus espacios y a pesar de que no tenemos en otros lugares a veces manera de decir las cosas, aquí siempre la tenemos. Vicente, con mi agradecimiento desde el corazón. Voces del Pueblo, recuerda que yo participo todos los lunes, o te lo comento, participo todos los lunes en el Movimiento Nacional por la Esperanza. Voy allá con el profesor René Bejarano, Dolores Padierna, que tienen un gran movimiento nacional y me permiten por 10 minutos exponer mis ideas todos los lunes a través de las voces del pueblo en los espacios de Facebook, de TikTok, de Instagram, en X, ¿no? Siempre Voces del Pueblo Gela Huerta, ahí la gente se estará enterando de nuestras actividades, por supuesto tu entrevista que siempre nos permites difundir a través de nuestros propios espacios, esta entrevista del lunes, que la verdad tiene muchísimas vistas contigo, pero también en los espacios de acá, Vicente, que si te agradecemos también que nos permitas compartir, con Toño los jueves, los mismos jueves en el Sol de México, en fin, tenemos mucha actividad, estar insiste, y aunque sea en unos medios que no son los públicos, son lo suficientemente potentes para mantener viva la voz del pueblo que dice, queremos medios públicos para todos y queremos que se revise, que si las personas que están ahí no han dado los resultados suficientes deben ser cambiadas. De ahí hay gente como tú, como Luis Guillermo, como el propio Daniel, como yo misma, como los académicos de la universidad y como grandes periodistas jóvenes como el propio Pedrero y toda esta gente, ¿no? Que necesita ser visibilizada y, ¿por qué no?, formar parte de una dirección colectiva para reactivar los medios públicos de comunicación y ya, pues, simplemente jubilar, ¿verdad? Pues ya si la gente lleva 8 años trabajando en un proyecto de gobierno, pues dijimos que no queríamos reelección, dijimos que esa continuidad cuando no da efectos, pues hay que cambiarla, ¿no? Hay que aceptar, Vicente, que cuando algo fracasó y no dio los resultados necesarios, pues hay que cambiar. Voces del Pueblo, Gela Huerta, y mucha suerte y muchas ganas de decirte, Vicente, que regreses, porque a gente como tú la necesitamos para reactivar la comunicación social de nuestra Cuarta Transformación, querido Vicente. Te abrazo con el corazón. Te mando un abrazo, Gela. Gracias, la maestra Gela Huerta, hablando con nosotros sin censura, exdiputada federal de Morena por el Estado de México y amiga de esta casa, a veces intensos